Mucho gusto, venimos a entrevistarlo de la clase de cultura maya, venimos a hablar sobre la milpa maya yucateca. Querríamos empezar con su presentación. No sé si podría, por favor. Sí, mi nombre es José Castillo, soy docente de aquí del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y colaboro en la licenciatura de Agroecología, dando algunas asignaturas. Nos gustaría iniciar con lo que para usted es el significado de la milpa maya yucateca. Muy bien. Sí, la milpa pues es un sistema agrícola, es tradicional, es prehispánico, ha estado aquí presente desde hace alrededor de 3-5 mil milenios. Algunos autores más o menos señalan su existencia durante este tiempo, y pues es un sistema que ha estado en coevolución con la población maya. Entonces, para su desarrollo, pues obviamente que la gente ha tenido que aprender mucho durante todo este tiempo, ¿no? De los aspectos relacionados con los recursos naturales, entre ellos el suelo, la vegetación, la fauna, los cultivos, etc. Entonces, de manera general, pues es eso que implica esta coevolución, ¿no? En donde el ser humano está interactuando directamente con estos recursos naturales. Y más propiamente, cuando estamos hablando del sistema milpa, entonces estamos hablando de una agricultura que tiene unos principios básicos, y estos principios básicos están relacionados con el manejo de la fertilidad que es otorgada por la vegetación. La vegetación es una de las cosas que se requiere para que pueda existir este sistema que se conoce de manera general como milpa, pero es milpa bajo rosa tumbaquema, ¿sí? Entonces es esencial este manejo, y en un contexto en donde las condiciones biofísicas, como en este caso el suelo, presenta dificultades para la mecanización, pues los mayas tuvieron que desarrollar una agricultura adaptada a estas condiciones de una variabilidad muy grande de suelo, por una parte, y por otra parte, una variabilidad grande del clima, en donde, si bien hay cierta certidumbre, pero dentro de esta certidumbre hay variaciones que van ocurriendo, y es ante estas dos circunstancias que la población maya ha podido desarrollar esta agricultura, y que ha servido para su sobrevivencia. Entonces, identifica de manera muy clara dos cultivos, aunque hay una cantidad más o menos importante. Algunos autores ahí mencionan que la milpa puede tener hasta 110 especies, ¿sí? Pero la esencia del sistema está dado por 3 cultivos fundamentales, la tripleta, ¿no? ¿sí? Que es el maíz, los frijoles y la calabaza. Y desde tiempos prehispánicos, los mayas, sin saber mucho, pues estaban haciendo perfectamente las cosas. Es decir, estaban asociando el maíz, que es una gramínea, con los frijoles, leguminosas, que estas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno biológico del suelo y ponerlo a disposición del cultivo del maíz, por una parte, en el agroecosistema como tal. Y dentro del mismo agroecosistema también se estaba generando, y se genera hasta la fecha, una dieta equilibrada, porque el maíz provee la energía y los frijoles la proteína, para poder dar una dieta equilibrada a la población, sin decir de que pues hay otros elementos como las raíces, los tubérculos, el camote, la yuca, la malanga, el ñame, que todos estos de alguna manera contribuyen a tener una dieta equilibrada, y en un contexto en donde pues la economía global ha tratado de simplificar los procesos
La milpa tiene una vigencia Muy completamente. completamente en estos contextos extraordinariamente difíciles, tanto ambientales como económicos. No, pues vaya que está completa lo que es el significado. No sé si nos puede hablar un poco más sobre las técnicas tradicionales, si será la única o si hay más o cómo funciona esta técnica. Sí, pues ante la milpa. esencia, vamos, cuando hablamos del sistema milpa, de repente podemos pensar que es solamente el campo de cultivo de maíz y los asociados, pero en realidad el sistema es mucho más que eso. O sea, decíamos que se parte del recurso básico que es el monte, pero en el monte hay toda una diversidad de plantas, y a esta diversidad de plantas se le agrega la diversidad de fauna, una fauna que contribuye grandemente también a establecer este equilibrio tanto en la selva o en la vegetación como en la dieta de las familias, porque decíamos de que el sistema milpa de repente puede pensarse que solo es el campo de maíz, ¿no? Pero es el maíz, son las plantas asociadas, es la fauna asociada, que muchas veces puede estar en la vegetación y que sirve de refugio para esta fauna, pero el campo de cultivo, el maíz y sus asociados también forman parte de la estrategia de sobrevivencia tanto de la fauna como del mismo campesino o de la familia campesina, porque de allá tiene que hacer cacería y eso es una fuente muy rica, y a su vez la fauna tiene que buscar la milpa para alimentarse así, y tiene que ocupar el monte como un refugio, ¿no? Entonces es toda una interacción muy interesante que se va dando en el sistema. Bueno, eso es a nivel de fuera de lo que es el hogar. En el hogar mismo se tiene el solar, que esa por sí misma es una forma tradicional de producción, es una forma de agricultura tradicional, ¿sí? Y que los principios fundamentales es la agroforestería, que es un término que pues hasta relativamente reciente, tal vez 30 años, es que como que se le va dando cierta importancia, pero pues yo ya les decía que los mayas eso lo han manejado desde hace milenios, ¿no? Hace milenios han hecho un manejo bastante racional de lo que es la vegetación y los recursos naturales, y hay un acervo grandísimo, y la prueba la tenemos. La mayor parte de las plantas leñosas, todas ustedes revisan y van a encontrar que en su mayoría usan términos mayas para nombrarlas, y todas terminan con che, que che es madera o palo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yache, tzitzilche, y así por el estilo podemos decir. Y de las plantas herbáceas también siempre se asocia su raíz es el shiu, ¿no? Sakshiu, por ejemplo. Shiu es raíz. Hierba, Hierba. ¿sí? Hierbas, y son las herbáceas, ¿sí? Entonces, y así podemos mencionar un montón de plantas herbáceas, y siempre utilizando como la raíz el shiu, ¿sí? Igual que las leñosas que yo les decía, ¿sí? Y si hablamos de animales, pues también, así como el quitán, el que, el yuk, el can, y así por el estilo, ¿no? Un montón, ¿sí? O el chic, o el kuluk, o sea, que todos esos son especies, animales, fauna que está asociada a toda esta cosa. Y bueno, en realidad, cuando analizamos el tema de la milpa, de repente pensamos que es solamente la parte de los recursos naturales, pero no, esto va mucho más allá, porque para que pudiera
haber este manejo sostenible, porque bueno, esto es así. La población maya se valió también de su propia cosmovisión, y esta cosmovisión está relacionada con todos los rituales alrededor del manejo de los recursos naturales, tanto de la misma vegetación, de la fauna, del suelo, de los periodos de cultivo, y este conocimiento astronómico que a veces pues llegamos a saber o a conocer de la existencia, pero así como en abstracto, ¿no? Pero en concreto hay cosas que pues son esenciales para el manejo. Por ejemplo, las fases lunares que utilizan los campesinos para la toma de decisiones de cuándo sembrar, de cuándo podar, de cuándo cosechar, de cuándo castrar. O sea, todo eso son conocimientos, y también tiene que ver con esta cosmovisión que muchas veces es difícil de separar entre una y la otra cosa. Es decir, entre estos conocimientos y esta cosmovisión. O sea, todo un sistema de creencias de la población maya. El papel de las deidades en la milpa maya, ¿cómo la considera usted? Por ejemplo, encontramos deidades como Yumkash, usted me podrá corregir la pronunciación, la pronunciación, Metan Lu, Karamsayap, y bueno, los Alush, entre más como ¿qué considera usted ante a estas deidades relacionadas a la milpa? Hay Sí. actualmente pues como que varias de estas en el contexto actual y con todo el embate también de pues este fenómeno global, que tiene que ver también con cuestiones religiosas de Occidente y todo esto. Entonces la gente como que va perdiendo o dejando varias prácticas relacionadas, ¿no?, con estas deidades, pero se conservan todavía varias, como por ejemplo el Hetzlum, que es una práctica relacionada con una rogación para que cuando una familia ocupe un lugar, un solar, pues no ocurran accidentes, o se proteja a la familia de los vientos o de cosas, ¿no?, que normalmente pudiera darse. Esa es una, ¿no?, cuando se va a ocupar un solar, un huerto, un hogar, ¿no? Y otra que también está todavía muy arraigado en el sistema milpa propiamente es el chachak, que el chachak pues no es más que la rogación o petición a que pues se dé la lluvia en su momento, ¿no? Y muchas veces parecieran como coincidencias, pero entre coincidencias o no, pero de repente eso ocurre, ¿no? Justo después de un chachak, y cae una lluvia, acompañado, ¿no?, de una fuerte lluvia, y entonces se da todo esto como una cuestión que pues no sé si puede ser real, sí, es real, no, pero pasa al final de cuentas, sí, ¿no? Exacto, sí. Entonces, y así como eso, pues también está el sacar, de que el sacar es una práctica de ofrendas, o de ofrendas, de bebidas, de la bebida sagrada de los mayas, que pues eso del sacar se da con mucha recurrencia y en varias prácticas, ¿no?, en varios momentos de la agricultura. Por ejemplo, cuando se va a seleccionar, o cuando se está seleccionando el lugar donde se va a hacer la milpa, se acostumbra a sacar el sacar, que le dicen, ¿sí?, que es el maíz cocido, que no es el pozole, que es parecido al pozole, pero no es el pozole. Y entonces se le endulza con miel, preferentemente de Xunancab, o miel nada más. Entonces se da la ofrenda para otra vez pedir, rogar a que durante todas las labores de la milpa pues se dé con pues
pues bien, ¿no? O sea, evitar accidentes, proteger a los animales del monte, evitar que los vientos se carguen al milpero, a sus hijos o a la familia, o sea, todo este tipo de cosas que para eso se hace. Y cuando previo a la quema, igual se saca la misma bebida, pero ¿A la para, quema, perdón? para la quema, para la el quema. momento de la quema, ¿sí? Entonces, otra vez, Ponerle pausa. ya, después. Te decía de que esa es otra de las prácticas que se hacen con bastante frecuencia, eso es, casi siempre se siguen haciendo. Desde que no entra una religión diferente de la católica, casi Sí. siempre se mantiene ese tipo de prácticas. Pero les decía, el efecto de toda esta globalización tiene mucho que ver con no solamente la cuestión económica, sino también con costumbres. Claro. No, es la era de la multiculturalidad, ¿no? Que tiene que ver con todas estas cosas, los cambios que hay. Sí. Esos son importantes para entender pues estas modificaciones que hay, o inclusive en estas mismas prácticas se dan como la mezcla de entre estas costumbres o estas ceremonias religiosas con la católica, ¿no? Pues de repente cuando el MEN está haciendo una ceremonia de cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ahora que está muy vigente esto de la feria de las semillas, se le pide al MEN que haga la bendición El de las MEN semillas. El MEN es sacerdote maya. Entonces se le pide que haga esta bendición de las semillas, y resulta que después de que habla los vientos del norte, del sur, de no sé qué, y luego hace que se bajen los vientos, y luego hace que se suban los vientos, y no sé qué, y luego el Ave María, y no sé qué, el Padre Nuestro, y así, ¿no? Bueno, entonces todo involucra todo. de todas maneras, pues eso tal vez no deba de ser como muy raro, porque pues los mayas son politeístas, ¿no? O sea, de eso de por sí, para ellos no es tan raro, ¿no? Que de repente mezclan estas deidades, ¿no? O pues, estos dioses, Claro. que por una parte están los dioses mayas, como el Chaco, como el o como quien sabe, cualquiera de esas, ¿no? Y también con Los católicos. Jesús, con Cristo, con Sí. estas cosas, ¿no? Bueno, Y bueno, eso es con respecto a eso. Cuando la quema, ¿no? Y después ya vendría cuando se logra la cosecha. Y otra ceremonia de agradecimiento porque se logró la cosecha y todo esto. Y las primeras mazorcas, los primeros productos que salen de la milpa son ofrendados antes de que la familia empiece a consumirlos. Okay. ¿Cómo cree usted que ha sido la evolución de esta milpa maya yucateca hasta ahora? Bueno, han habido transformaciones, transformaciones que pudiéramos decir de grandes transformaciones, pero la esencia se conserva. El concepto del manejo diverso de los recursos naturales se conserva. Las transformaciones grandes a las que me refiero son las técnicas, por ejemplo, del manejo que con todo, con el abatimiento de la calidad, por una parte, de la disminución de los recursos disponibles para hacer la milpa. Entonces eso obliga a tener que ocupar montes más pequeños, cuando con anterioridad se podían ocupar montes de por lo menos 25, 30 años y lograr muy buenos rendimientos del maíz y de los asociados. Ahora, con toda esta presión que estoy hablando, pues se ocupan montes de 6, de 8 años, y en consecuencia los rendimientos del maíz y de los asociados son menores. Entonces una forma de cómo compensa eso la familia campesina es
a través del uso de los insumos externos como los fertilizantes y los herbicidas. Tal vez los fertilizantes no sean tan nocivos como los herbicidas, y es una de las razones también por la que el actual gobierno está batallando, tratando de eliminar el uso del glifosato en la agricultura como uno de los herbicidas que más daño causan al ambiente, a la gente, a los cultivos. Muchas veces cuando hablamos de que actualmente solo se cultiva maíz y calabaza, y frijoles en la milpa, y puede ser inclusive más grave, puede ser que nada más se esté dando maíz, porque el uso de alguno de estos herbicidas pues barre con todo, excepto el maíz. Y entonces, ¿qué es lo único que queda? Pues el maíz. Ya no se respeta. Y entonces, pues eso lo tiene que hacer el campesino por la necesidad, ¿no? Por la necesidad económica de hacer eficiente el uso de la mano de obra, por la necesidad también de complementar la producción de alimentos con otras actividades que por la misma presión económica tiene que ver cómo diversificar su trabajo, y entre estos la venta de su fuerza de trabajo. Bueno, pasando al último tema para ¿no? ¿Cuáles considera, ya mencioné un poco sobre eso, pero cuáles más considera que son amenazas y desafíos que conlleva la milpa maya yucateca, pues desde los inicios hasta ahora, como relacionado también? Bueno, una de las amenazas es esta que yo decía, ¿no? O sea, esta presión que existe sobre el recurso base que es el monte, y que eso ha sido consecuencia de fenómenos como la ganaderización, el cambio del uso del suelo, así también le dicen, por otras actividades, que puede ser la ganadería, que puede ser la industria, que puede ser la urbanización, que puede ser las obras grandes que inclusive se están haciendo actualmente, ¿no? Pero eso igual ha habido desde hace rato, ¿no? O sea, pero es la tendencia, ¿no? Eso es una de las primeras cosas. La otra tiene que ver, esta misma presión obliga a lo que decía, ¿no?, hace ratito también, que tiene que ver con la sustitución que eso que daba el monte por los insumos externos. Porque cuando había suficiente montes, pues la fertilidad se recuperaba, se restauraba completamente después de 2 o 3 años de cultivo continuo, ¿no? Y después, cuando no existe suficiente tiempo para que se recupere la vegetación, entonces disminuye la fertilidad. Y con todo esto también hay una mayor presencia de semillas de arbences en el sistema, lo cual obliga a la necesidad de ocupar el fertilizante y de los herbicidas. Eso. La otra es que está habiendo, y desde hace buen rato, una pérdida gradual de los recursos genéticos de la milpa. Por ejemplo, anteriormente decía de que se pudieran cultivar hasta 110 especies. Actualmente esto se puede reducir a tal vez 20, sí. Sin considerar esto de que, pues, esta trilogía que dicen, ¿no? Y que puede ser inclusive más grave, ¿no? Porque por lo mismo que el campesino identifica que es necesario hacer eficiente el uso de su tiempo. Casi que se ha vuelto un milpero de fin de semana. Entonces, pues, es de entender también eso. Sí, pues sí. Eso es por una parte. Y por otra parte, pues la juventud está también perdiendo este conocimiento, por una parte, y por otra parte esta sensibilidad hacia la agricultura. Entonces, otra vez, el contexto global hace como que la mente de los jóvenes se monetariza. Ya finalizar, agradecerle por este tiempo, por compartirnos esta información que sí abarca completamente los temas que buscábamos.
y más, ¿no? Que al final es bueno, ¿no? Porque justo lo que menciona es que se está perdiendo esta cultura y si se da a conocer más, pues puede ser un modo de apoyarla. Entonces, agradecerle por su tiempo, por el espacio y no sé si gusta comentar algo último para el final de la entrevista. Bueno, yo solamente comentaría como algo final, o sea que con toda la complejidad que hay, es necesario pues apoyar, porque a la fecha, si bien se ha reducido la cantidad de familias que practican la milpa, por ejemplo, hablando de hectáreas, podemos pensar en más o menos hasta hace unos 10 años 170, 160, 170 mil hectáreas de milpa al año. Actualmente ha disminuido hasta casi 100.000, 120.000 hectáreas al año. Entonces, bueno, eso quiere decir que pues hay una disminución más o menos fuerte, ¿no? Y eso pues tenemos que, pues entre académicos, productores, pues tenemos que pensar en procesos más que tengan que ver con la soberanía en la producción de alimentos. Ya tenemos ese desafío: académicos, profesionistas, agricultores, tomadores de decisiones. Tomadores de decisiones, pues la gente que está en el sector público, porque probablemente a los empresarios no les interesa la agricultura en la producción de alimentos y también en la sostenibilidad. Bueno, eso es lo que yo, bueno, pues con esto yo puedo cerrar. Qué mejor modo de cerrar esta entrevista. Pues muchas gracias.